Shalom Alejem, Javerín. Traemos la última conferencia, la conferencia número 10, acerca de la Torá y la Kabbalah. Y con esto terminamos el contexto en el cual hablamos de la Torá y los acontecimientos que suceden a través del escrito, que es el completo del Tanakh. Y vamos a comenzar. En el próximo encuentro comenzaremos con Kabbalah para todos. Vamos a traer un concepto mucho más simple de la Kabbalah, aunque la Kabbalah precisamente es la profundidad, pero un concepto donde podamos entender qué es la Kabbalah en una manera mucho más simple para ser entendida. El tema que traemos hoy y con el cual concluimos esta etapa de la Torá es por qué para los judíos Jesús cristiano no califica como el Mesías de Israel, como el Mele Hamashiach. Efectivamente existe dos conceptos diferentes de lo que es el Mashiach. Podemos decir que la Torá y todo el Tanakh presentó para el pueblo de Israel un Mashiach que está manifestado en dos etapas. Una Mashiach que es Ben Yosef, o sea, el que va a traer la Geulá, la restauración, el despertamiento de la restauración de Israel. Y el otro Mashiach es Melech HaMashiach, que significa el rey Mesías, el Ben David. Así que la Torah nos muestra eso. Evidentemente, el Jesús del cristianismo, que es un Dios, parte de una Trinidad, no califica para ningún judío porque no es el Mesías de la restauración, el Mesías de la Geulá, el Mesías que va a hacer despertar a Israel. ¿Por qué? Porque no solo porque sus vestiduras, en lo que se puede observar gráficamente, es un rubio, de ojos azules, pelo largo, un típico caucásico, que habla en contra de Israel, un judío, como viene a hablar a uno un rabí en una cierta ocasión, dice: Jesús era un niño cristiano que asistía todos los domingos a la iglesia. De esta manera quiero mostrar a ustedes que escuchan que el Jesús del cristianismo es una figura armada, cambio de nombre, cambio de identidad. Se ve físicamente en retratos tanto griegos como después romanos, pues se ve muy diferente a cualquier judío. Pero como decía anteriormente, no solo que se ve, sino que lo que muestra el cristianismo es que es enemigo del judío, enemigo de los fariseos. Así que hay una gran diferencia entre Jesús y el Mesías de Israel. Es evidente que en Israel históricamente se cuenta por distintos escritores como Flavio Josefo que existió Yehoshua de Nazaret, y Yehoshua, que es un joven que a pesar de su temprana edad se convierte en un rabí con muchos talmidín, que empieza a recorrer toda Judea, Galilea, Samaria, y que muestra la enseñanza de la Torá en su forma más correcta. O sea, no está involucrado ni con los fariseos, saduceos, ni con los celotes, ni con los esenios, y con ningún grupo que había en esta época. Pero para poder entender todo esto
y plantear al final si este Yehoshua es el Mashiach. Vamos a tratar de hablar un poco de la historia en síntesis, la historia de Israel y todo lo que sucedió en Israel. Israel fue dividido en dos reinos y posteriormente, pues los asirios invaden el reino del norte y eso es lo que queda después como los samaritanos y se llevan al cautiverio a muchos israelitas de esta zona y pocos de ellos regresan, así que van a quedar en el mundo árabe o en el mundo persa de esa época. Posteriormente, Babilonia invade a Israel y destruye el templo que había construido Salomón y lleva a muchos de los cautivos que eran los mejores judíos, los judíos más sabios y más destacados, pues se lo lleva a Babilonia y van a regresar en el tiempo de Nehemías, tiempo de Esdras, y van después a reconstruir el templo que había sido derribado, ya que Darío le permite que hagan esto, que regresen y Zorobabel va a reconstruir este templo nuevamente. Pero después de estos dos imperios que invaden a todo Israel, surge un imperio más que es descendiente de Alejandro Magno y esto es el imperio, aunque viene sirio, pero de Siria, pero es del origen griego. Es Antíoco IV, llamado Epifanio, se ha llamado divino, y este personaje va a Egipto y de Egipto en regreso va a Israel y domina Israel, o sea, lo toma como una colonia. Y lo que sucede acá es que tiene una etapa, unos primeros años, donde trae la cultura griega helenista y está en una buena relación con Israel. Pero posterior a los años, eh, Israel tiene una gran división interna y es que hay muchos asimilados, muchos judíos que dejaron la Torá, que se peinaban, se vestían, empezaron a tener otros nombres y sus hijos nombres griegos, así que había una gran asimilación y estos son los helenistas basado en la cultura y estos pues eh, eh, empiezan a ser una mayoría en el pueblo de Israel. Lo que va a pasar es que la corrupción llega a tal punto en este tiempo que los Cohen Hagadol, que son los mal llamados sumos sacerdotes, el puesto empieza a ser comprado, se puede pagar para ser el sumo sacerdote, para decirlo como lo habla la historia común. Y aquí hay pues la venta de esto y esto trae un gran conflicto entre los que estaban asimilados como helenistas y los judíos y estos grupos estos dos personas que era Samson que se llama, y Menelao, que querían comprar y al final Menelao compró la posición porque era una posición muy ventajosa económicamente ser el Cohen Hagadol del templo. Antíoco pues cree que este conflicto lo va a arreglar y que es un conflicto contra ellos, contra los griegos y hace una invasión más fuerte en Israel y esto está en el contexto de los macabeos. Así que lo que sucede es que en Israel fue cambiado en el templo, pusieron una estatua, se hizo sacrificios con cerdos y se prohibió que las personas leyeran la Torá, fueran circuncidados
se prohibió el Shabbat, se prohibió prácticamente la identidad hebrea. Y esto hizo que un descendiente de los Cohen, Matatillahu, se rebelara contra esto, así que hubo una rebelión muy fuerte y a sus 5 hijos pues fueron los líderes de este movimiento de los Macabí. Los Macabí pues empezaron una lucha con Antíoco IV y esta lucha pues fue militar, pues fue muy fuerte. Vinieron ellos con sus elefantes y esta lucha termina en que los Macabí, dirigidos por Yehuda, encabezó esta lucha y después termina con la restauración del templo, la limpieza del templo, no había aceite y esto da origen a una celebración muy judía que nosotros tenemos muy firme porque es la lucha contra el paganismo, la lucha contra el enemigo de Israel. Y esto pues trajo lo que nosotros conocemos como Hanukkah y tenemos la Hanukkah, que es una menorá, pero que tiene 8 brazos porque 8 días. Y esto es una gran festividad que hacemos para nuestros hijos, para nuestra tendencia, para que no olviden lo que pasó en Israel. En este final del tiempo empiezan a los descendientes de los Macabí y ellos, en vez de hacer la continuación de lo que había sucedido, pues una dinastía asmonea, llamada dinastía asmonea, que son la dinastía que viene después de los Macabí, pues empiezan a ser relajado todo el concepto fundamental de Israel. Y aquí pues hay una cantidad de corrupción como nunca la hubo en Israel, a pesar de los asirios, a pesar de Babilonia cuando fue cautivo. Esto era lo más decadente. En los años 164, antes de este conteo de la era común que utiliza el mundo. Y esto va a empezar a cambiar cuando hay un joven que es Herodes, que es hijo de unos generales de Idumea. Idumea es lo que era la nación de Edom. Edom son los descendientes de Esaú. Esaú se casó con una egipcia, como conocemos en la Torá. Y estos descendientes de Esaú son los edomitas, que significa los peludos o rojos. Hay una combinación de peludos y rojos por el potaje que Esaú hizo para engañar, para comprar la primogenitura. Herodes, volvemos a Herodes, que va a ser Herodes primero, Herodes el Grande, hijo de este general Idumeo, se cría como judío, lo crían como judío, la madre y el padre lo crían como judío, y por sus aspiraciones. Sus aspiraciones eran llegar a ser un personaje grande en todo Israel. Así que él se conecta en Roma y va y se encuentra con Marco Antonio, habla con él y propone que él puede permitir que el Imperio Romano fuera el padrino de él. Efectivamente, bajo la influencia de Marco Antonio, pues Herodes es declarado el rey, se le autoriza a ser el rey, siempre y cuando Roma va a ser el padrino, va a ser el cuerpo armado, que poco a poco, después vamos a ver que va tomando a todo Israel. Así que él llega a ser el rey de Judea, de Galilea y Samaria. Y este hombre, pues para ser congraciado con el pueblo de Israel, pues él se manifiesta como judío, pero realmente no es judío, es idumeo, y de esta manera él llega a ser el rey y hace grandes construcciones, y una de ellas es
que ya el templo estaba, pero él lo amplió sus atrios, los remodeló, hizo muchas construcciones para este pueblo, para congraciarse con todo Israel. Y su reino, pues al principio fue bueno, entre comillas, pero después fue nefasto para todo el pueblo de Israel porque dejó entrar al Imperio Romano. El Imperio Romano llegó al punto donde el imperio imponía quién iba a ser el sumo sacerdote. Entonces Israel tenía la ropa sacerdotal guardada y se la prestaba. Así que esto es un total deterioro de todo Israel. Y Israel comienza a hacer revueltas, llamamos las revueltas judías, que nos describe por los historiadores diciendo la guerra judío-romana o romana-judía. Y esto pues trae grandes problemas y grandes redadas, grandes eh, revoluciones dentro del pueblo judío que no quería, después de haber pasado esto de las monitas, después de todas las ocupaciones que tuvieron estos imperios, pues estaba harto porque ahora venía el imperio romano. Y una de estas 4 revueltas grandes que hubieron en Israel, pues tuvieron lugar precisamente en la fecha que Yehoshua, el joven que llega a ser un rebe, o sea, un gran maestro de multitudes a pesar de ser un joven, pues en esta misma época empieza estas revueltas. Una de las primeras revueltas fue la ocasionada por Calígula, que a sazón de los años 40, pues empieza a considerarse que él es un dios, cosa muy típica de los pontífices. El nombre pontífice es que es un dios. Antes de que lo utilizan la Iglesia Católica como los papas, es un pontífice, pues antes siempre fue utilizado por los emperadores. Calígula quiere llevar una estatua de él mismo, colocarla en el templo. Y esto crea un gran estallido, una revuelta muy grande de los judíos. Y esta revuelta va a estar en continuación y ya en el año 70 el general Tito Parciano, llega como general a Israel a tratar de opacar o de bajar por medio de la fuerza estas revueltas, y esto termina en la destrucción del templo en el año 70. O sea, otra revuelta más a partir del año 40 que se había formado con Calígula. Y viene una tercera ataque masivo de las tropas romanas, y que tratan de atacar a los celotes, y ellos van esparciéndose en Israel hasta que se colocan muchos de ellos, los grandes líderes, en Masada, que era una construcción que había hecho Herodes, y ahí pues fueron sitiadas hasta que los que estaban arriba pues se suicidan todos para demostrar que no era por comida, que no era por el asedio, es porque ellos sabían las consecuencias que estaban pasando a tal punto de estas revueltas que pasaron. Y hay otra revuelta final que es en el año 135 por un personaje, un judío que se llama Bar Kokhba, y es considerado como un Mashiach. Así que estas manifestaciones de que un líder dentro de Israel iba a ser el Mashiach no era una idea nueva, sino que era una idea esperada. En Israel habían varios pensamientos, siete movimientos diferentes, y estaban los Prushim, que eran los fariseos, y estaban los
los del templo, las autoridades del templo, los saduceos. Después encontramos el movimiento que era el movimiento helenista, que, o sea, que querían ser una cultura helenista, siendo judíos helenistas. Y pues encontramos otros movimientos como este movimiento que creía que por medio de un Mashiach, Israel iba a ser restaurado nuevamente. Y los esenios que se habían apartado de todo Israel creyendo que todo Israel estaba contaminado y que ellos deberían separarse, y se dedicaron a los escritos y a para que puedan entender, a una santidad, a una separación de todo Israel, que consideraban que estaban en contra de todos estos grupos. Así que el grupo más destacado eran los Meshijim, los que creían que a través de un Mesías prometido a Israel, pues iban a triunfar. Todas estas iban a restaurar Israel. Todos estos movimientos, sabemos que tuvieron que salir de Israel al final, porque Israel fue llamado por Roma para destruir su identidad. Pues llamaron a todo Israel a Palestina y llamaron a Jerusalén a Aereo Capitolina, y prohibieron al final que los judíos vivieran en Jerusalén. Como es sabido, la historia nos cuenta que todo Israel poco a poco fue esparcido, y se esparten por todo el Mediterráneo, saliendo de Israel en forma contraria, yendo pues a todo lo que es Turquía, Efesio, Tesalónica, Corintio, todas estas ciudades que bordaban y que hoy conocemos como Turquía, yendo hasta Roma. Así que había muchos judíos que fueron para Roma. Entre ellos fue Pablo y Pedro y muchos Meshijim, muchos que creían en que Yehoshua era el Mesías, pues fueron hasta el punto más contrario a Israel, que era Roma. Y en Roma, pues en la misma capital, existía un barrio de los judíos, donde vivían los Meshijim y donde vivían todos los judíos que habían sido proscritos, en Israel, por la cantidad de revueltas que sucedieron y que seguían sucediendo. Así que iban emigrando, iban saliendo poco a poco a todo alrededor del Mediterráneo, en las costas del Mediterráneo, hasta llegar a Roma. Y en Roma pues había una buena cantidad de Meshijim y una buena cantidad que vivían en este barrio judío. Pero aquí viene la gran revelación que usted no va a hallar en la historia de la iglesia, y que no va a hallar en la historia secular, que se guía por las historias cristianas, las tradiciones cristianas, para hablar de esta época. En este tiempo está Nerón como el emperador, desde el año 54 hasta el 68, que tiene que suicidarse por presiones del mismo gobierno, de la estructura que estaba en Roma. En el año, o sea, empieza en el 64. Cuando pasan 10 años, la popularidad de Nerón va decayendo, y todo el mundo entiende que es un ser corrupto, empieza a entender que es corrupto y que ha llegado al punto de estar enfermo mentalmente. Entonces, en el año 64, en Roma surge un fuego, y aquí viene la gran revelación. Surge un fuego que da destrucción a toda Roma por medio de este fuego durante semanas. Así que imaginemos el tremendo fuego que había. Dice que muchos historiadores, que Nerón estaba enfermo mentalmente. Dice que cogía su lira porque él creía que era un gran artista,
y él empezó a tratar de restaurar su imagen, su impopularidad, y él quería hacer un coliseo que después lo hizo Vespasiano, y él logra incendiar una gran zona y después se extiende esta zona para coger toda esa zona y hacer todas las construcciones. ¿Por qué? Porque cada emperador, cuando tenía impopularidad, pues él creaba ferias y creaba estos circos romanos, y estimulaba al pueblo, regalaba pan, regalaba monedas, tiraba moneda al aire. De esta manera se hacía otra vez popular. Así que él trató de hacer esto y prendió fuego, es lo que decían los escritores, y este fuego se extiende y dura semanas. ¿Qué pasa acá? Cuando termina el fuego, el barrio judío no se ve quemado. Y él, que empiezan a mirar que el pueblo está diciendo esto fue producido por él, sabían sus planes, y él tenía un gran palacio dorado, enchapado en oro, y él quería pues a continuación de ahí pues hacer unas grandes construcciones, así que le echan la culpa a él. O sea, lo más probable, dicen las autoridades, es que él hizo esto. Pero él que necesita justificar, porque estuvo en el fuego mucho tiempo, y entonces él dice, pues las revueltas estas que se están llevando en Jerusalén, grandes revueltas, pues aquí los judíos han hecho esto, una revuelta también como lo están haciendo allá en Israel, la están haciendo acá. Aquí hay un barrio judío que no se quemó, ellos fueron los culpables. La historia eclesiástica, como la historia que nos cuenta Eusebio de Cesarea, va a decir que no eran los judíos, eran los cristianos. Evidentemente, no son los cristianos por varios motivos, porque la palabra Cristo y Jesús no se había manifestado, así que no puede haber ningún cristiano. El otro motivo es que la cristiandad como religión va a comenzar más de 250 años después, así que ahí no puede haber cristianos, porque los cristianos surgen después, se reconoce a Jesús y se conoce el cristianismo posterior. O sea que los que están aquí son judíos, y dentro de esos judíos hay Mechijín, y estos son todos culpables, como los mismos culpables de las revueltas que sucedían en Israel. Y Nerón crea a través de esto un edicto, y esto es importante, un edicto que hace proscrito a los judíos, todos los judíos. Estos judíos tienen que o salir de Roma, irse para estos lugares donde ya habían comunidades, y ahí mismo lo vemos en estos otros escritos que dice que había sinagogas y comunidades judías pues en todo el Mediterráneo, y estos judíos empiezan a salir, a esparcirse, pero mientras está este edicto haciéndose, ellos están viviendo en cuevas, y por eso la historia eclesiástica dice que los que son esparcidos acá son judíos, pero cristianos. O sea, hacen un globo y meten a los cristianos dentro de los judíos. Efectivamente, los Mechijín, que son judíos, viven en el barrio junto con la comunidad judía de Roma, pero lo que hace el proscrito y la idea de Nerón es que son los judíos. Así que tenemos que leer fuera de contexto, buscar muchos datos, y por eso esta es una gran mentira creada por esta tradición para decir que Nerón persiguió a los cristianos. Persiguió a los cristianos, pero el edicto es para los judíos, y es el barrio judío que se quema, así que no es errado. Todavía en estos judíos no están diciendo que existe Jesús, ni le dicen Cristo,
ni está el cristianismo en su apogeo que viene posteriormente. 200 años después, 250 años aproximadamente, después, consideramos todos los que podemos interpretar la historia, que el movimiento Meshihim, los que seguían a Yehoshua, empiezan a huir a todos como hacen todos los judíos, y los filósofos griegos, que están en Turquía, para darle el contexto hoy donde podemos ver que toda esta zona a la orilla del Mediterráneo pues contempla también Turquía, los Balcanes, y aquí hay muchas personas que son filósofos, y ellos empiezan a buscar qué es este pensamiento de los judíos. Aquí hay un Mesías. ¿Qué es el Mesías? ¿Qué es el Mesías de Israel? ¿Cuál es el pensamiento? Empiezan a interesarse en esto. Y estas personas, después que los Meshihim se extienden por todo el Mediterráneo, estos mismos que están en este lugar y estos mismos que estaban en Roma, pues empiezan a vincularse a estas ideas y a este concepto sin saber la profundidad de la Torá, despreciando la Torá. Y oigan, ¿por qué? ¿Y por qué este razonamiento? Porque la Torá está escrita en hebreo. O sea, la Torá no es una escritura popular que se puede leer en latín o en otro idioma. Así que ellos desconocen el Taná, desconocen estas ideas, pero están creciendo, multiplicándose. Así que 250 años después del edicto de Roma, por medio de la imposición que hizo Nerón, pues estos grupos caen en la categoría de persecución. ¿Por qué? Porque tienen origen judío. Así que son considerados como judíos mechijim. Pero realmente la creencia de ellos va a empezarse a llamar los del camino, y va a empezar a utilizarse el nombre de Jesús, que es salido de Deus, que significa Dios. Así que Zeus es un dios, Zeus, Deus, y esta palabra se convierte en Jesús. Y el concepto de Mashiach, que es ungido con aceite de oliva, se utiliza la palabra Cristo, que es en griego alguien que trabaja con aceite. No es lo mismo alguien que trabaja con aceite que alguien ungido con aceite de oliva. Y estas confusiones pues empiezan a armarse, y estos grupos ponen líderes, o los jefes de estos grupos creyentes del camino empiezan a llamarse obispos. Y en el 300, antes del 313, ellos se acercan a los emperadores que continuaba este edicto de perseguir a los judíos. Importante, no perseguían a los cristianos, sino a los judíos. Y ellos se presentan delante del emperador y dicen: nosotros no somos los judíos de las revueltas, nosotros no somos los proscritos, nosotros somos personas pacíficas que creemos en un Dios que sí es el de Israel, pero creemos y nosotros no somos judíos. O sea, presentaron esta forma antisemita: yo no soy judío, yo soy griego, yo soy romano. En este tiempo, el Constantino los recibe, habla con ellos y se da cuenta unos años antes que ellos no son los judíos, no son estos proscritos judíos. Y crea un edicto en el 313, crea un edicto que hace que esta gente tenga la libertad, los del camino, tenga la libertad de poderse reunir. Lo importante era pagar los impuestos, los taxes, que también tenían que pagar las prostitutas, cualquier negocio que hubiera, y había que, si estás dentro de Roma, hay que pagar los impuestos. Pues tenían que pagar los impuestos, pero podían tener los edificios donde se podían reunir y poder estar. Y este fue el comienzo de que estas personas
pues se presentaran como los seguidores de este pensamiento, los del camino, y Constantino I, que llama el Grande, empezó a pensar que la religión que no tenía Roma pudiera ser una manera de manipular. ¿Por qué? Roma se había dividido en la parte imperial del oriente y del occidente. Tenía ya dos emperadores al momento, era Licio, que era un atacante de los judíos, y, y tenía a Constantino. Así que juntos se reúnen y dicen, bueno, esta gente efectivamente no son los judíos, aunque creen en el Elohim de Israel, pero ellos no son así, no son judíos. Así que convocan a 1800 de estos obispos de toda la costa del Mediterráneo y de Roma, o sea, de todos los lugares que tenía el dominio Roma. Y este es el llamado Concilio de Nicea, que empieza en el 323 aproximadamente, y termina realizándose en Nicea en el 325. Y aquí lo preside Constantino. Y aquí vemos la intención de Constantino de presidir este movimiento.